Un saludo para todos los que participan en una nueva edición de Traspasos Escénicos y agradezco la invitación para reflexionar sobre convivencia, distancia y virtualidad en las prácticas escénicas actuales y acerca de los desafíos que los tiempos recientes, pandemia mediante, han traído para la historia, la crítica, la investigación y la teoría teatral. Comienzo por reconocer que tanto el teatro y sus hacedores y pensadores, hombres y mujeres acostumbrados a los desafíos y a las contradicciones, como sus espectadores, hemos tenido que buscar alternativas para mantenernos activos y vitales y asumir la adversidad en medio de tanta incertidumbre como un impulso para saltar barreras y no rendirnos. Hay que saludar también que muchos, en alguna medida, lo hemos logrado. En lo personal, aunque mi labor no se expresa sobre los escenarios ni fundamentalmente a través del cuerpo, al dedicarme de modo regular a combinar acciones de promoción a través del ejercicio crítico, la edición y la docencia, que tienen por debajo una obligada base investigativa, y lecturas e intercambio regular con otros, en vivo o a distancia, el hecho de tener que renunciar a acudir a las salas fue un duro golpe. Pues el hábito de encontrarme cada semana con estrenos o reposiciones y de descubrir y confrontar lenguajes y discursos escénicos forma parte de mis hábitos profesionales, pero también de los de socialización y disfrute articulado con mis propias necesidades de expresión. Así, al ser impactada mi convivencia entre lunetas o proscenio por medio, me vi de golpe alejada de las plateas, pero también de foros organizados y de reuniones casuales, tanto como de las aulas, y debí readecuarme al trabajo a distancia entre las paredes del espacio hogareño, con el inconveniente de que al estar mucho más cerrado en sí mismo también este ámbito, las tareas profesionales se funden sin transición con la vida familiar, los trajines domésticos y el ocio, en una mezcla bastante agobiante. Desde mi espacio profesional más estable y tras la crisis de papel que obligó a la revista Conjunto a mudarse al formato digital desde los inicios del 2020, he impulsado con el equipo mínimo de jóvenes teatrólogos egresados como yo de esta universidad, que componen quienes la hacemos, la edición de la revista de teatro latinoamericano y caribeño con 6 números hermosos y contundentes que nos llenan de orgullo, alcanzado el número 200 que presentaremos en este mismo evento. Y hemos tenido la suerte de que cada presentación de una nueva entrega haya estado a cargo de muy destacados artistas y pensadores de la escena latinoamericana y caribeña. También hemos sido acuciosos y puntuales en la edición del boletín digital mensual que con el nombre de En Conjunto circula el tercer jueves de cada mes y nos ha vinculado con los lectores entre revista y revista, atraídos por los materiales de actualidad e interés que circulamos en el mismo ámbito de nuestra escena. Fruto del trabajo sostenido, el hecho de ser parte de sólidas redes que confirman las prácticas del teatro latinoamericano me sumó muy pronto a paneles, conferencias en eventos y cursos específicos y otros encuentros virtuales en festivales. Y desde el mismo abril del 2020 no ha pasado una semana sin que haya entrado alguno para hablar de teatro y pandemia y de su impacto, del rol de las mujeres en medio de las circunstancias adversas que también operan en nuestra contra, y poco a poco se fueron ampliando los temas, aunque siempre, de tanto en tanto, surgía de alguno de los conectados el lamento por tener que optar por el tecnovivio, y la escena obligatoria era casi siempre la aclaración de que lo que podemos ver por estas vías no es teatro, sino una mediación entendida como un mal necesario para que el oficio no perezca. A la primera fiebre de espectáculos transmitidos en streaming sucedió, como todos conocen, cierto cansancio. Pero si vamos a mirar atrás con optimismo, a pesar de las malas noticias sobre las bajas que ocasionó la COVID-19, hay que reconocer también
que si hubo artistas deprimidos y bloqueados sin remedio, rumiando la inacción en espera de tiempos mejores, y otros acomodados a la simple transmisión de puestas en escena grabadas por streaming, una parte significativa sí decidió jugárselas en explorar nuevas posibilidades a través de las redes, incluso revisando la consabida afirmación esencial de que el teatro tiene que ser presencia y encuentro vivo e irrepetible, o buscando también otras maneras de insertarse en la vida de afuera, en la calle. Más adelante me referiré en detalles a algunos de los hallazgos que he podido conocer. Por otra parte, como lectora de teatro y de la teoría y la reflexión que lo acompañan, para satisfacer la curiosidad de saber lo que pasaba más allá de mi aislamiento, yo misma debía ampliar el diapasón de los recorridos virtuales y aprender a multiplicarlos en más plataformas. Y casi de inmediato saltar sin transición a la posición de espectador. O sea, pasar del simple acto de leer y procesar la información sobre un estreno de un grupo conocido de mi interés o de otro que por alguna razón despertara mi curiosidad, para arreglármelas y sintonizarme a tiempo con la transmisión virtual, lo que me provocaba una extraña angustia. De un lado, en el intento por apresar lo inmediato, como si se me fuera a escapar el teatro todo. Y del otro, en medio de una sensación de hastío, al ser testigo y receptora de algo a lo cual yo no podía devolver del modo acostumbrado mis reacciones. Cero intercambio de ideas, cero retroalimentación viva y ni siquiera la posibilidad de dialogar con otro colega o espectador. En su lugar, la perspectiva única de conformarme con el chat para teclear alguna que otra frase que se supone leerían los artistas y otros espectadores desconocidos, y hasta la próxima conexión. Aunque siempre podía, y lo hice, escribir más tarde, y hasta publiqué reseñas y crónicas con impresiones y con valoraciones también. En realidad, poco a poco me fui adaptando, en parte por mi afición por el teatro y en parte porque entre los reportes médicos y los efectos de la infodemia, la pantalla ejercía un efecto de atracción en busca de los lazos con mi oficio. El caso es que llegué a enrolarme en 2 festivales por las redes, gracias también a la invitación y a la insistencia de sus organizadores. En un caso, el del Festival de Artes Escénicas FAE 2020 de Panamá, su director, Quique King, me reclamó trabajara para cubrirlo en conjunto y así darle continuidad a lo hecho en otras 2 ediciones previas, presenciales. Pero además me solicitó que impartiera un seminario virtual de apreciación teatral y crítica que logré articular con la programación que veíamos gracias a la complicidad y la disposición de una decena de alumnos conectados desde diversas ciudades del continente. El segundo evento fue Extirpe, Encuentro para Celebración y Rito, organizado desde Suzano, Sao Paulo, por el grupo Contadores de Mentira, para reunir en 3 actos a numerosos artistas y agrupaciones del 13 al 29 de agosto, nada menos que 17 días continuos, con presentaciones teatrales y danzarias, demostraciones de trabajo, talleres, clases magistrales, paneles, conciertos de grandes músicos tradicionales del Brasil y hasta un documental sobre un ritual previo al evento hecho por el grupo gestor que recoge su recorrido por 6 ciudades para dar, caminando, tantos pasos como muertos por la COVID ha habido en el Brasil y así rendirles un singular tributo. Allí, además, participé en un panel sobre Cuba con otros colegas de la isla. Esos 2 eventos marcan mi récord personal y debo decir que a lo largo de 1 año y medio de expectación a distancia y tecnoviviada o en variantes liminares, he visto obras breves mostradas a través de una ventana hacia la calle o en la esquina de una habitación frente a una pantalla de computadora, o un poco más elaboradas con una cámara que sigue de cerca a una actriz o actor por distintos espacios cerrados,
Y también he visto experimentos con 3 o 4 actores que accionan desde distintos puntos del planeta. Y como siempre hago, cada vez que saludo los resultados más elaborados y complejos que he podido ver, advierto que el experimento tecnovivial transterritorial no fue un fruto de la pandemia, pues hasta donde sé, el pionero fue el colega y amigo brasileño André Carreira, cuando en 2017 creó su espectáculo Odiseo.com con 3 actores ubicados frente a computadoras desde 3 ciudades del mundo. Sé de las maravillosas series y miniseries que el Teatro de las Estaciones incubó en las redes e hizo saltar a las pequeñas pantallas televisivas para viabilizar un modo más amable y económico de llegar a los niños, sumando también a las demás artes. Y de los nuevos programas e incontables incursiones en otros espacios habituales que logró la pareja de Premios Nacionales de Teatro Salazar Calero. Sé del chateo y el whatsappeo artístico que generó Michael Chávez con su personaje de Federico Maldemar, ahora en la radio y con perspectivas en la televisión. Sé de los prodigios de papel que construyó a mano y grabó el Teatro La Salamandra en sintonía poética con el Liceo Diego. Sé de las acciones individuales del teatro andante que derivaron en animados de andantinos, de las sesiones didácticas del Teatro Tuyo y de las manualidades titiriteras del Guiñol de Guantánamo y el trabajo a distancia entre Yosmel López y Niurbi Santomé, de las entrevistas a personajes titiriteros, el concurso y el festival Figuras entre Adoquines emprendidos por la Proa, y de las fabulosas clases técnicas televisivas de Cristian Medina. Y creo que nos toca reconocer cómo la escena para niños, desde su humildad y desde el empleo del pequeño formato, resalta por su actividad diversa e intensa en estos tiempos. Sé también de actores matanceros que durante varias semanas, los viernes por la noche, antes de la crisis que atravesó esa ciudad, se fueron a los barrios a hacer teatro para espectadores asomados en balcones. Sé de cómo, para combatir el tedio en los centros de aislamiento y la tensión en la espera de una vacuna, muchos actores de Macubá, La Proa y el Teatro de los Elementos, en sus respectivos entornos, trabajaron en vacunatorios y en otros lugares de salud. Y de cómo las sedes del Portazo, Ludi Teatro y el Mejunje se transformaron, atendidas por sus artistas, en centros de acopio y distribución de alimentos y de medicamentos para los más necesitados, en una experiencia convivial novedosa que quién sabe qué fruto ficcional o técnico podrá dar al teatro por venir. Justo hace muy poco, en Matanzas, descubrí la cocina teatral de la actividad desplegada por Telegram y por Facebook para los niños por el Mirón Cubano, y cómo un colectivo que ha trabajado sobre todo para la calle debió refugiarse en la sala y creó un laboratorio de creación que ha puesto a dialogar lo virtual y lo presencial, ha integrado la poesía martiana en viñetas visuales, ha sumado a cantantes profesionales y ha creado riquísimos retablos de papel que incorporan diversas técnicas de manipulación y teatro de sombras. Al escuchar a su directora Rocío Rodríguez esbozar el discurso conceptual que sustenta el trabajo, me pregunto cómo el teatro de calle Porvenir, que hará este mismo grupo, procesará estas experiencias gestadas sobre todo en el encierro y en el espacio mínimo. Más allá de lo que sé y de lo que he visto, me interesan las potencialidades del espacio público, insuficientemente explorado entre nosotros, que espero la apertura estimulará de una vez. La disposición y el interés expresados por el maestro Miguel Rubio para explorar esos espacios y la respuesta de Yuyascani los llevó a trabajar en la acera delante de la casona que le sirve de sede en Lima, y otras propuestas como las de una escena dentro de un supermercado que animó la programación del Festival de Manizales de este año, me mueven a pensar que tenemos que estimular desde la crítica, la investigación y la promoción nuevas fórmulas y procedimientos
que enriquezcan los discursos de nuestra escena y que nos permitan encontrarnos con protección y prevención. Son desafíos que nos toca encarar al lado y junto con los artistas para que el teatro crezca y se prepare en amplitud para encarar las problemáticas más urgentes después de este impacto que nos ha cambiado la vida y frente al cual las artes, tarde o temprano, también tendrán que expresar una respuesta. Muchas gracias. Buen día a todos los que están en este momento en sintonía con los traspasos escénicos. Pareciera que comenzamos ayer, ¿no? Y ya suman 10 años de traspasos escénicos, que es un espacio que ha servido para el diálogo entre mucha gente, entre muchas ideas, entre muchas maneras de hacer y de pensar el teatro. Yo soy de la generación que fundó el Festival El Sinor, en la facultad que era de Artes Escénicas en ese entonces, y por razones de la vida, por razones cronológicas, el Festival El Sinor fue tomando el rostro, las ideas, las maneras de hacer de la gente más joven. Y de alguna manera nos habíamos quedado sin un espacio donde confluyeran las diferentes generaciones que han salido de la Facultad de Teatro de Lisa. Yo creo que el teatro cubano le debe mucho a esa facultad, desde el mítico Buen Día, que abrió el camino a la nueva generación teatral, hasta el día de hoy, aunque hay gente muy jóvenes haciendo teatro, pensando el teatro, que de alguna manera nos han obligado a romper las fronteras que habíamos concebido para el teatro, a abrir nuevos límites y darnos nuevos aires. La Facultad de Artes Escénicas, que ya tiene 45 años como ELISA, que inició dando clases de actuación, de teatrología, de dramaturgia, ha dejado una huella realmente indeleble en el teatro cubano. Y yo creo que el mayor aporte ha sido justamente la manera de pensar, de registrar el teatro. Por eso agradezco a Eberto y a todo el equipo que a lo largo de estos años se ha ocupado de contraviento y marea mantener viva la llama de los traspasos escénicos. Yo pensaba antes que comenzara la pandemia que nunca íbamos a tener la posibilidad de tener la sala cerrada, y como casi todo el mundo pensaba que eso sería por un corto periodo, pero lamentablemente se extendió. Y con frecuencia recordaba algunos de los montajes que vimos en la última edición de Traspasos, que cerró justamente por la pandemia. Allí vi Hierro, vi también Oficio de Isla, y de alguna manera por ese periodo también vi El Gran Disparo. Y me llama la atención que casualmente son producciones teatrales nacidas a partir de gente que se formó en ELISA. Y tributan a esa manera que teníamos de hacer en los estudios teatrales, de que convergieran diferentes manifestaciones artísticas a través del teatro. Oficio de Islas, por ejemplo, que está liderado por Osvaldo del Medios, y fue sumando a amigos, a gente que estudió con él aquí en la facultad: Oscar Bringa, Arturo Soto, Eberto García Abreu, Rebeca Rodríguez, Guillermo Malberti, que se ocupó del asunto de la escenografía y el vestuario. Oficio de Isla aborda un tema que parecía premonitorio: el drama de la familia, que es tan caro a la dramaturgia cubana. Pues Doime vuelve a ese asunto, la familia como centro. Y en la familia, en esa familia, se dirime el conflicto entre Cuba y los Estados Unidos. Nunca imaginábamos que en la era de Trump iba a alcanzar tanto nivel de conflictividad, que iba a provocar tan violentas reacciones de un lado y otro de la orilla. De alguna manera, Oficio de Isla estaba alertándonos sobre eso que vendría después, que se resuelve el conflicto al interior de la familia, como lamentablemente no ha sucedido con todo lo que ha pasado en este periodo de grandes discusiones, de grandes conflictos, en los cuales la política se ha impuesto sobre los afectos familiares, sobre los afectos solidarios. Otra obra como Hierro
dirigida y escrita por Carlos Celdrán para el equipo de Argos Teatro, pues allí era otra manera de alertarnos también de lo que vendría. José Martí, nuestro héroe nacional, es el centro de Hierro, y es un Martí más humano, más dado a la intimidad, y me llama la atención que Celdrán elige para contar la historia los puntos de vista de las mujeres que rodearon a Martí. Se sabe que Martí era un hombre que cautivaba con su verbo, que muchísimas mujeres se enamoraron de él. Es clásica la historia de la niña de Guatemala. Yo recuerdo un poema de Lina de Feria en la que ella asume la voz de la niña de Guatemala y cuestiona mucha de esa leyenda de Martí con respecto a la joven que se enamoró de él. En Hierro está Carmen Zayas Bazán, la esposa de Martí, la madre de su único hijo, una mujer que privilegió a la familia por encima de esa misión heroica que se impuso José Martí. Y está también Carmen Millares, una mujer de la que mucho se ha especulado sobre el tipo de relación que mantenía con Martí. Otras mujeres de alguna manera están presentes en la obra, como la madre de Martí, las hermanas de Martí, y ese punto de vista de poner en escena el pensamiento de las mujeres sobre nuestro inmenso héroe realmente ha sido uno de los estímulos que a mí me ha permitido volver sobre esa obra. Y hay un detalle clave en la obra de Hierro, que es ese diálogo entre Martí y ese hombre que fue a envenenarlo en vísperas de iniciar la guerra de independencia que Martí organizó y coordinó, y de la manera en que Martí perdona a ese hombre, que lo convence que se sume a la gesta libertaria. Yo creo que esas dos obras estaban avisorando lo que vendría en esta Cuba en tiempos de pandemia, que de alguna manera nos están llamando la atención sobre la importancia de mantener los vínculos afectivos y también de la manera en que defendemos la soberanía del país, el proyecto de nación que queremos, donde todos y cada uno de nosotros tenga su propio espacio de realización. Finalmente quiero dirigirme a esa obra, El gran disparo, de Agnieszka Hernández. Agnieszka también es uno de los frutos de la Facultad de Teatro de Lisa y es una de esas mujeres a las que yo admiro muchísimo. Es madre, es esposa, amiga, hermana, vecina, y Agnieszka ha contado cómo ha logrado sobrevivir en la pandemia, cómo ha logrado sostener económicamente a su familia, cómo ha logrado gestionar la alimentación para la familia y ha tenido que crear espacios propios para poder crear ella, siendo el sostén familiar, siendo el sostén en términos económicos y también en términos afectivos, cómo ha continuado trabajando ella, produciendo nuevas obras, incluso se ha valido del mundo audiovisual para poder mantenerse en contacto con el público que la sigue. Ha trabajado con gente muy joven, actores muy talentosos, pero en franco crecimiento profesional, y ella ha sido capaz de defender ese espacio de esos jóvenes, de defender su propio espacio dentro de ese diálogo que tienen los más jóvenes con el entorno social que tenemos. Yo creo que Traspaso Escénico hace visible las diferentes poéticas que se expresan hoy en el teatro cubano, que a su vez son manifestaciones de diálogos que tenemos en la Cuba de hoy. Un diálogo que así se ha visto sacudido por la pandemia, por los sucesos del 11 de julio, que ojalá podamos, como lo que sucede en el Hierro de Carlos Celdrán, lograr la conciliación y seguir trabajando a favor del teatro cubano, a favor de la Cuba que todos queremos. No se arrepienta de seguir tendiendo puentes a través de los traspasos escénicos. Muchísimas gracias. Hola, ¿cómo están mis queridos traspasos escénicos? Bueno, acá extrañándolos, pero contentos de estar, por lo menos de esta forma, pudiendo participar de ese evento que tanto amo y tanto me ha gustado participar los años que pude estar ahí. Este año muy singular, muy especial y acompañando en esta movida que se sirve de esta herramienta de la tecnología como para que podamos encontrarnos, aunque todavía estemos con dificultad para el tránsito, dificultad para el recorrido.
Y esas dificultades de movimientos, de circulación, de poder estar en la calle, de ese encuentro con otros, nos ha llevado a vivir un poco más de un año en nuestro sector, en las artes escénicas, de un modo muy complejo, pero también desde la zona más académica, teniendo que reflexionar y pensar mucho acerca de lo que estábamos viviendo y por sobre todo de esos fenómenos nuevos que estaban comenzando a suceder en esa relación tan fuerte entre las artes escénicas y la tecnología. Mucho se ha hablado de eso en la Argentina. Tuvimos todo un año 2020 discutiendo en redes sociales acerca de si esos nuevos fenómenos y esas nuevas experiencias que estábamos viviendo, que tenían que ver con el uso de determinadas plataformas o determinados soportes tecnológicos, como puede ser Zoom, como puede ser Google Meet o cualquier otro, o un vivo de Instagram o una transmisión por YouTube, podía ser considerado teatral. Y hubo elementos para un lado y para el otro en esta discusión. Una de las zonas para mí más centrales para reflexionar, para pensar, tanto como crítico, como gestor público, pero también como espectador, tiene mucho que ver con esa palabrita que circuló tan fuertemente entre nosotros, y calculo que en otros países ha ocurrido lo mismo, que es la idea de eso que define al teatro en torno a la presencialidad. Hemos vuelto a discutir ese primer párrafo, ese párrafo de apertura del espacio vacío, ese libro célebre del maestro Peter Brook, en donde sostiene un grado mínimo de teatralidad, señalando que ese grado mínimo de teatralidad tiene que ver con que para que haya teatro solo hace falta que alguien se pare ante alguien que mire. Y es cierto que esto ha definido la teatralidad durante milenios. Esto tiene que ver fuertemente con la noción de presencialidad, con lo que significa la palabra presencial. Las artes vivas, el teatro, la danza, la música en su formato de concierto o recital, tiene mucho que ver con la noción de presencialidad. La pregunta es, ¿qué es lo que significa esa palabrita? ¿Cuáles son sus derivas? ¿Cuáles son sus significados connotativos? No tal vez la idea denotativa, que está mucho más claramente planteada, pero sí, cuando pensamos en las connotaciones de la palabra presencialidad, es donde empiezan a aparecer un sinnúmero de prácticas que tienen más que ver con el mundo contemporáneo. ¿Qué es lo que el mundo contemporáneo ha establecido? Y esta idea de presencialidad, discutida en torno a dos de sus variables, de un tiempo presente, porque para que haya presencialidad tiene que haber dos que estén encontrados en un mismo tiempo, pero también en un mismo espacio, aparentemente. Ahora, esta idea de que lo presente es aquello que está en el mismo espacio y lo que está en el mismo tiempo, lo primero que deberíamos decir es qué es lo que sucede con la temporalidad y con la espacialidad cuando introducimos una zona del mundo, una zona de la cultura, una zona de nuestras prácticas que tiene que ver con el espacio virtual, denominado específicamente como espacio virtual. No es un no espacio, no es un no lugar, es un área de encuentro, es una zona de encuentro. Entonces, garantizada esa zona de encuentro, ¿podemos señalar que las obras que se produjeron por alguna de esas plataformas no estuvieron trabajando la noción de presencialidad? Si cuando yo estaba en mi casa viendo un proyecto artístico que se producía en otro lugar del planeta, pero al mismo tiempo en el que yo lo estaba viendo, no estábamos copresentes ambos extremos de ese circuito de comunicación. ¿Qué es lo que significa la noción de mediatización? ¿En qué medida la noción de mediatización es una noción que se viene trabajando desde hace ya mucho tiempo y que esa relación directa, lineal, en algún punto ingenua, meramente física y meramente corporal, es una noción que hoy estamos en condiciones de poder discutir? No tal vez los que pertenecen a mi generación o a generaciones anteriores, porque venimos de un mundo en el que la fisicalidad define la presencia. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con los llamados NIC?
es decir, con los nacidos y criados en el mundo de la virtualidad. ¿Cómo perciben esas generaciones? Que son generaciones que hoy ya están produciendo teatro, pero que también están consumiendo teatro en su relación con la fisicalidad. ¿Cómo entienden ese enfrentamiento entre lo físico y lo virtual? ¿Hay enfrentamiento, como puede haber en alguien de mi generación, que piensa que un encuentro con un otro solo se da cuando ambos habitan el mismo mundo físico en el mismo tiempo? ¿O podemos pensar que el encuentro, mediatizado por herramientas tecnológicas, también está en condiciones de garantizar algún tipo de presencia? Está claro que estamos introduciéndonos en una nueva zona del cuerpo, que estamos tratando de entender nuevas perspectivas del cuerpo, pero que por fuera de las posturas más conservadoras, de las posturas más tradicionalistas, también las podríamos ver como variables posibles de un modo de creación, de un modo de circulación y de un modo de consumo. Las tres variables están afectadas por estas nuevas dinámicas de presencialidad, por estos nuevos modos de la espacialidad, pero también nuevos modos de la temporalidad. Todos sabemos que la temporalidad, lo sabemos desde el mundo de la física, que la temporalidad es un artefacto construido por la cultura y que por lo tanto lo podemos ver desde diferentes lógicas y dependiendo la disciplina en la que nos encontremos vamos a obtener un modo de comprensión del tiempo, un modo de medir el tiempo y un modo de percibir el tiempo. La física tendrá algo para decir en torno a ellos, la física cuántica otra cosa, la teoría del caos otra cosa y la psicología otra cosa. Entonces el tiempo no es una unidad armónica en la que todas las disciplinas, todas las ciencias, todos los espacios académicos e intelectuales puedan coincidir en torno al modo en el que se lo percibe. Y con la espacialidad ocurre también algo semejante. Entonces, si esta noción de la década del 60, de la presencialidad, nos sigue rigiendo, es una postura y es una decisión. Ahora, esto también acarrea ciertos costos, acarrea ciertos problemas que tienen que ver con generaciones que perciben en el avatar, por ejemplo, en la existencia de un avatar, un modo de su ser presente, un modo de su estar presente. Entonces, desde esta lógica del avatar, ¿cómo se puede pensar, por ejemplo, en la obra de Gilles Chauvin, un coreógrafo suizo que trabaja con tecnología de captura de movimiento en vivo, sistemas de registro de ese movimiento, y que a través de lógicas de avatar, en el formato de realidad virtual y de realidad ampliada, está en condiciones de producir una obra coreográfica que se produce en cualquier lugar del mundo, sin importar qué lugar del mundo sea, cruzando y encontrando bailarines que están en diferentes lugares, pero que bailan una pieza única, que es la que al mismo tiempo los espectadores están viendo. Entonces, esa obra no es presencial, esa obra que está sucediendo delante nuestro no es presencial, no estará respondiendo a un nuevo mecanismo, a un nuevo modo de la presencialidad. Mucho hay para decir, porque por supuesto está en juego una ritualidad milenaria en la que todos convenimos con que esa circulación social del teatro, ese estar en relación con un otro, va a contrapelo de ese encuentro unitario y solitario que cada uno de nosotros puede hacer desde su propia casa, mediatizado por la tecnología. Ahora, también es cierto que esa tecnología se ha introducido y ha impactado en nuestros cuerpos y en nuestras prácticas cotidianas, tanto las sociales como las privadas, desde un punto de vista meramente productivo, desde un punto de vista médico, desde un punto de vista intelectual, desde un punto de vista sexual, desde un punto de vista de relaciones sociales e intersubjetivas e interpersonales, que nos permiten establecer vínculos con seres que están ubicados en cualquier otro lugar y en donde la virtualidad me permite el encuentro. ¿Qué es lo que le pasa al teatro frente a esta dinámica? ¿Qué es lo que siente el teatro ante esta otra posibilidad? ¿Siente un ataque
o siente una posibilidad de encontrarse, una posibilidad de producir bajo formatos híbridos y en esa hibridación encontrar una potencia que tiempo atrás no tenía. Porque es cierto, nuestros célebres y amados maestros del arte escénico produjeron gran parte de su arsenal teórico en un mundo en el que la fisicalidad era la única posibilidad de ser de las artes escénicas. Ahora bien, el mundo contemporáneo ofrece otras chances. ¿Queremos jugar con esas otras chances? ¿Estamos en condiciones de servirnos de ella o preferimos rechazarlos y seguir con la vieja usanza? Es una decisión ética, política, pero también económica. Hola, buenos días, soy David Ferrer de Actualité Edición. Muchas gracias a Traspasos Escénicos por esta invitación de nuevo, aunque sea virtual. Y entonces, sin más, voy a iniciar esta pequeña intervención, llamada La traducción teatral del siglo XXI o la imposible apropiación cultural. En medio de la pandemia y el aislamiento que hemos vivido, la ideología invadió nuestros espacios íntimos, quitándonos todo tipo de presencia individual en el espacio colectivo. Por otra parte, el fenómeno de la apropiación cultural se amplificó a las artes escénicas, con el pretexto de dar justicia a las víctimas de la historia. Por ello se dedica a asociar o fusionar la dimensión biográfica de los dramaturgos con el fin de dar la palabra a los que fueron sujetos o temas literarios en el ámbito dramatúrgico. En medio de esa situación encontramos la cuestión del origen de las obras, pero también de la libertad de expresión. ¿En qué radica esa necesidad, sino en una reducción del campo semántico y estilístico de la obra de arte, entendida como fenómeno estético? Es decir, que parece ser que la pandemia y el movimiento de apropiación cultural a la vez niegan la presencia tanto real como estética de los traductores. Sin embargo, la alteridad se ve necesaria en cuanto a la dialéctica que supone la traducción, en tanto y como acto poético y político, fundamento de nuestras democracias, cuya base radica en la diversidad cultural y social. Dicho todo esto, como preámbulo, veamos 3 puntos. Primero, lo que entendemos por traducción, nuestra propia definición. Segundo, el contexto de la apropiación cultural. Y tercero, qué tipo de presencia el traductor hoy en día puede tener o accede en el mundo artístico y político. Pues entonces, primero, ¿qué es lo que entendemos por traducción? Creo que la cuestión de la presencia y de la teatralidad hoy día nos puede llevar a reflexionar sobre la traducción como lugar de presencia constante en el espacio artístico, bien sea virtual, bien sea presencial. La presencia que nos propone la traducción es la del traductor, la de su imprescindible presencia en la escritura, no en la palabra del actor, sino en el espacio literario en tanto y como lugar de sinestesia. La sinestesia, en este aspecto, supera mucho la cuestión que se nos plantea en torno a la presencia, y eso tanto cuanto más que remite primero a la recepción de las obras dramáticas o no dramáticas, y segundo, a su propio lugar, digamos, de génesis, de donde tiene lugar, donde existe. Creo que este momento pandémico de ruptura pragmática a nivel civilizacional, y más concretamente del espacio estético de las artes, permite afirmar una vez más la no separación del cuerpo y de la palabra, y aún más si hablamos de la palabra escrita. Aquella constituye un cuerpo hecho por materiales plásticos y acústicos que marca el movimiento corporal de un intérprete y como tal remite a un escenario alingüístico, semántico, no informático, pero sensorial, que tiene que ver más que nada con el binomio palabra-cuerpo, información-experiencia del mundo. El encerramiento de nuestras personas individuales estos 2 últimos años, sobre todo en esa última fase, nos ha dado a conocer las consecuencias de la palabra encerrada, diría una palabra encarcelada, que es exactamente igual a un cuerpo que ve su espacio exterior, pero también interior, encarcelado, privado, sino de los demás, de sí mismo, ya que un cuerpo está vivo solo si entra en comunicación en esta doble tensión, entre él mismo y los demás. Esta doble tensión del cuerpo anatómico, físico y lingüístico, creo, es constitutiva de la traducción lingüística.
así como de la traductibilidad de los materiales alingüísticos de un texto dramatúrgico. Es un eje fundamental. Por lo tanto, vayamos viendo cómo esta doble tensión tiene lugar o puede existir en el contexto de la apropiación cultural. Vamos a intentar definir la situación de esa necesaria doble tensión, no tanto en el ámbito político y sanitario que acabamos de vivir, sino desde la preocupante situación de la apropiación cultural en el ámbito de la traducción dramatúrgica. Aquel movimiento, tal y como se está plasmando, empieza a tener serios giros de censura y sobre todo de cancelación, no de la cultura dominante, una cultura que sin duda existe, ha existido, pero que niega la cuestión de la diversidad en general y sobre todo la presencia vital en el proceso de la diversidad, cuyo escenario privilegiado lo constituye la traducción literaria en el espacio de las artes escénicas. Diversidad, dicen. Para esto habría que volver a definir el perímetro de lo que es un traductor o una traductora. Al igual que unos iluminadores, unos dibujantes en la Edad Media, pues un traductor nunca ha visto las cosas, los artefactos, las ideas que un autor, una autora se quiere plasmar, se propone definir y plasmar, en su obra literaria. Y en esto se aparenta en la poética aristotélica. No por ello no tiene la capacidad de traducirlos, sino que al revés, precisamente es porque no ha tenido la misma experiencia el traductor de aquellos artefactos que tiene la capacidad singular para trasladarlos a su propio espacio lingüístico, social y político, así como personal, vivencial. Aquí radica la presencia de la traducción y se puede dividir en dos bloques, como operación de transmutación, uno, y segundo, como espejo, como doble. Pues como operación de transmutación, la traducción se tramite por el cuerpo interior, no tanto físico, sino el del idioma propio, diría el filósofo francés Deleuze, y que por eso mismo tiene la capacidad de desarrollar un dispositivo rizomático en el mismo texto dramatúrgico, dotado por la presencia ajena de los futuros intérpretes. Y segundo, como espejo, como doble, la traducción enriquece el texto mismo por un proceso de desdoblamiento del mismo texto, donde opera el reflejo del texto en un ser que no ha tenido la misma experiencia que el autor original. Entonces es un doble desdoblamiento, el del texto y el del autor. Pues un traductor literario es algo parecido a un dispositivo capacitado técnicamente y también en cuanto a lo sensible, lo subjetivo, lo que hace de él un sujeto de la traducción misma, quien dialoga con el sujeto del texto a traducir, que no es el autor en sí, sino que emana del autor inicial. Son fantasmas, es un proceso fantasmagórico que apunta a la presencia colectiva de los que constituyen un texto y lo van a escribir. Capacitado pues para hacer de este traslado, un traductor, no solo un puente entre varias culturas, lo vimos el año pasado, sino para identificar otro espacio autónomo donde las culturas son unas, las de la condición humana. Es lo que permite también tener varias traducciones para un mismo texto. Esta presencia múltiple, de hecho, viene a invalidar la propuesta política de la apropiación cultural, haciendo del sujeto de la traducción un sujeto totalmente opuesto a la necesaria vivencia del autor original. Y entonces esto nos da pie a analizar, enfocar más la presencia del traductor hoy en día en este marco. Pues por lo tanto, el aislamiento debido a la pandemia ha permitido experimentar un escenario nuevo en cuanto a la necesaria interactividad, dicen, o alteridad en el espacio literario, sin por eso quitarnos la posibilidad del movimiento interno de un traductor dentro de un texto mismo. Más bien, ha permitido analizar aquel fenómeno poniendo de manifiesto la necesaria alteridad que supone traducir. La propuesta planteada por Amanda Gorman en el discurso de apertura del presidente de Estados Unidos, Biden, es decir, la propuesta racial como condición del traductor, en vez de favorecer la presencia del otro, entendido como alteridad, viene a cancelar la presencia del otro como polo opuesto, dialéctico. Con eso no quiero decir que la paridad no sea imprescindible, es exigible.
Asimismo, se puede decir que el hecho de presumir de la visibilidad del traductor ha tenido como mérito el de hacer presente la figura del traductor como técnico, pero sobre todo como entidad subjetiva de la traducción. Y el traductor escribe para otro en un espacio suyo y por lo tanto la traducción constituye un espacio de libertad artística desvinculado de una condición política determinada. Por consecuente, el comunitarismo y las redes sociales que nos plantea la apropiación cultural no sirve al traductor, menos aún a su trabajo artístico. El supuesto y famoso taller de la traducción artístico, físico, sinestésico, kinestésico, literario, viene a definir la movilidad necesaria, tanto física como mental e histórica, de la traducción, del traductor. De hecho, la traducción no puede ser un acto ideológico. En efecto, y para terminar esta breve intervención, quiero apuntar que el contexto ideológico tanto de la pandemia como el de la apropiación viene a negar la individualidad de cada traductor, de cada traductora, que luce por su presencia, digamos, biográfica propia, su subjetividad. Lo contrario sería un acto de exclusión del traducir como proceso y aprendizaje del otro, y más bien remite a lo inclusivo. Lo hemos dicho antes, tanto de lo que contiene un texto como la relación dialéctica del traductor con su propia traducción. Es más, si apuntamos que la literatura en general y el teatro en particular han conocido un giro importante en términos de intervención, es decir, que desde la obra estética desvinculada de lo real hasta el llamado teatro documental, hemos llegado a las llamadas literaturas de intervención, que provienen e intervienen directamente en el territorio de su propia temática. Pues podemos afirmar que para traducir sería una ventaja desconocer dicho territorio para superarlo, para investigarlo desde lo desconocido, desde un espacio más subjetivo y más técnico y menos técnico, para transformarlo en un fantasma viajero, más presente aún en el texto traducido. La poética radica precisamente en esa capacidad de transformación estética. No es documental, nunca. Es presencia poética, es decir, con capacidad para modificar lo real y no hacerse cargo de él. Por lo tanto, esta dimensión de transformación remite a la estilística. La estilística del traductor permite afirmar que no es necesario la apropiación cultural en el espacio de la traducción. Invisible, pues, pero divisible por definición, la traducción beneficia de un alto nivel de presencia porque es precisamente invisible, dando a conocer los materiales y las tensiones que constituyen un texto. Haber hablado dentro del contexto de la apropiación cultural de la presencia de los traductores, al fin y al cabo, permitió hacer presente su espacio, su lugar, un lugar nunca predefinido. El acceso, para concluir, el acceso a un texto son las mismas herramientas de los traductores y su capacidad de subjetivación para poner en movimiento la presencia de los receptores, lectores o espectadores. Por esto es el arte máximo de la presencia en el ámbito de las artes, más allá de las coyunturas económicas, materiales e ideológicas que organizan nuestras vidas cotidianas. Más que un acto de fe, es un acto omnipresente, omnisciente. Muchas gracias.